Saludos cordiales a los líderes del programa. A continuación, una breve sinopsis del docente que estará a cargo del curso de conocimientos básicos para la formulación de proyectos. Jesús Ruitón Cabanillas es economista colegiado y magíster en agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especializado en proyectos de inversión por la Universidad de Costa Rica y el BIT, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Ha sido consultor de diferentes fuentes de cooperación internacional, la cooperación belga, la española, norteamericana y agencias multilaterales como el CAF, el BID, Banco Mundial, JICA. Ha ocupado diversos cargos como director de inversiones multilaterales de la Oficina de Planeamiento e Inversión del Ministerio de Agricultura, director general de planificación de la INRENA, coordinador del estudio de preinversión de programa Aliados, aprobado con financiamiento del Banco Mundial, especializado en programación, formulación, evaluación, monitoreo y gestión de proyectos de inversión pública y de cooperación al desarrollo. Integró el equipo que diseñó el SNIP peruano, expositor internacional sobre el SNIP, invitado por el Banco Mundial, el BID, CEPAL y Naciones Unidas. Profesor en las principales universidades públicas y privadas en formulación y evaluación de proyectos, monitoreo, evaluación ex post, así como profesor de la Contraloría General de la República. Actualmente es director de proyectos de inversión pública en la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. El módulo que vamos a ver ahora es el Sistema Nacional de Inversión Pública y la formulación de proyectos. Em, Antes es muy importante saber para qué formulamos proyectos y esto debe estar en el marco de lo que se llama gestión por resultados. Gestión por resultados se viene impulsando por las fuentes multilaterales, en especial por el Banco Interamericano, y tiene el siguiente concepto. Primero, antes de formular proyectos, tienes que ver cuáles son tus indicadores que debes conseguir en un periodo determinado, es decir, la planificación. Segundo elemento que tienes que tomar en cuenta son el presupuesto por resultados. Es cuánto es el presupuesto que tiene cada entidad y que debe estar orientado a resultados. Eso se va a poder operacionalizar con la gestión de programas y proyectos, es decir, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Una vez que tengo los proyectos, tengo que llevar adelante y es a través de la gestión financiera, es decir, la ejecución de los proyectos, a través de tesorería, contrataciones, adquisiciones. Y todo eso es a través del monitoreo y evaluación, es decir, cuál es el resultado de los proyectos. Entonces, el sistema de inversión pública es parte de los sistemas administrativos que tiene el Estado. El Estado tiene 11 sistemas administrativos, de los cuales inversiones es uno de ellos, tan importante como presupuesto y que se complemente con contrataciones para que se maneje y se gestione los recursos públicos. Esto es de aplicación en todos los niveles de gobierno. El sistema de inversión pública, ¿qué es lo que busca? Busca que se gestione de mejor manera los proyectos. Cuando no funcionaba el sistema de inversión pública, antes del 2000, uno tenía una idea de lo que quería hacer. Entonces hacía el expediente técnico y ejecutaba la obra. Todo eso, ¿qué nos dieron como resultados? Que los proyectos en el futuro no se sostengan, estaban sobredimensionados o estaban sobrevalorados, no estaban en la política priorizados, se duplicaban proyectos y por lo tanto eso nos generaba inconvenientes en todo ese tipo de intervenciones. Y entonces, ¿qué cosa teníamos? Teníamos un conjunto de proyectos inadecuados, sobredimensionados, duplicados, que se generaron hospitales, se generaron obras de saneamiento rural, transportes, desarrollo de determinadas carreteras que no tenían todas las características adecuadas para cubrir la demanda del flujo de vehículos, o hospitales en el caso de Cajamarca, que se construyó un hospital de 106 camas para que no se utilice más de 6. Frente a eso, entonces, nace el sistema de inversión pública como un mecanismo de uso eficiente de los recursos públicos donde deben intervenir las autoridades. Es decir, las autoridades tienen que ser responsables de los recursos que van a utilizar. Por lo tanto, deben tener sus funciones y definir cuáles son los proyectos. Pero a su vez se debe tener una mirada de ejercicio de programación multianual, es decir, qué es lo que se va a ejecutar los proyectos en los próximos años. Eso debe tener otro principio que no se debe cruzar. Y lo más importante es que todos los proyectos se evalúan en su estudio de preinversión como en su evaluación. Entonces, el SNIP peruano y el sistema de inversión pública en nuestro país ya tiene 16 años y tiene una evolución progresiva desde que se inició, se incorporaron los gobiernos, empezó con el gobierno nacional, después los gobiernos regionales y locales. En el 2000
2007 nuestro país empezó a desarrollarse de manera importante, hubo recursos de canon y se descentraliza el SNIP, se delega, es decir, ahora se aprueba en los gobiernos locales y regionales. A veces, muchas veces todavía por falta de información creen que el SNIP está concentrado y en el MEF no. El SNIP se delegó y la viabilidad se da desde 2007 en los gobiernos locales y regionales y los ministerios. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Inversión Pública, empezó a desarrollar asistencia técnica, ¿no? Hasta ahora, pero en el 2011 se hizo un ajuste en la directiva de normas, procedimientos, contenidos, y se mejoró, y a la fecha se está también mejorando la directiva para que este sistema pueda seguir mejorándose. Entonces, en esencia, ¿qué cosa es el SNIP? Es un sistema que certifica la calidad de los proyectos, donde tiene que tenerse una visión de planificación de la inversión, programar las inversiones y debe resolver problemas, identificando el problema, analizando el problema, dimensionando el problema y darle una solución a través de un proyecto de inversión pública que después veremos en detalle cuando tengamos las clases presenciales en cada lugar, que busca la rentabilidad social, es decir, los beneficios deben ser mayores que los costos, el proyecto debe ser sostenible y debe ser consistente con las políticas públicas. Es decir, ¿qué es lo que busca el SNIP? Es pasar de una baja calidad de la inversión pública, que muchos de los proyectos no son buenos, a proyectos que sean buenos y tener mayor rentabilidad. Dentro de ese proceso, el sistema de inversión pública ha ido mejorando su organización, pasó de una organización que tenía en el 2011, donde estaba también la inversión privada, para que apoye los proyectos de asociación público-privada, obra por impuestos, y se decidió en el 2014 darle mayor peso a la inversión pública, donde la inversión privada se cree otra dirección dentro del ministerio para promocionar la inversión privada y que actúe en coordinación con Proinversión para que impulsen los proyectos. Es decir, la dirección de inversión pública ahora tiene una mirada de políticas y estrategias donde se deben priorizar y llevar adelante las inversiones con mejores intervenciones, unos proyectos de inversión pública donde se aprueban sobre todo con endeudamiento externo y se chequea a diferentes niveles de gobierno si se cumplen los parámetros, la evaluación ex post para decir cuáles son los resultados y fundamentalmente la normatividad que se tienen que hacer. Entonces, los recursos públicos se aplican para todos los tipos y todas las entidades y todas las fuentes de financiamiento. Es decir, no hay ninguna entidad pública ni ninguna fuente de financiamiento que no pase por el SNIP. Incluso las fuentes de financiamiento privado. Es decir, a mí me puede dar una minera, me puede dar un organismo internacional, un proyecto, muy bien. Pero si ese proyecto es para generar un servicio y un activo público, me tienes que garantizar cómo va a funcionar en el futuro. Yo, la cooperación española, te puedo dar un apoyo para financiar el mejor colegio de educación inicial en la zona de, digamos, de Lucanas o en la zona de Paita, en cualquier zona de nuestro país, pero ese colegio necesita profesores, necesita mobiliario, necesita que funcione en los próximos años. Y probablemente la cooperación solamente financie un año, entonces los demás años, ¿qué pasa? Entonces me tienes que garantizar la operación y mantenimiento. Entonces el SNIP te dice, basta que me adquieras un sol del Estado, tienes que garantizarme que el proyecto es socialmente rentable. Pero a su vez, no todos los gobiernos locales están incorporados al SNIP, entonces se dice muy bien, se van a incorporar todos aquellos que tengan más de un millón de soles. Los que no tienen, ¿no? Harás un convenio con otra institución y verás cómo se apoya para mejorar tus posibilidades. En el futuro probablemente esto se elimine porque ya adquieren cierta experiencia. Entonces, la inversión pública tiene objetivos principales eficiencia e impacto en la inversión pública y busca los principios, como se mencionó, mayor coordinación, adecuadas políticas de inversión, que se hagan alternativas tanto en la preinversión como en la evaluación y tenga un mejor resultado. ¿Cómo eso se concretiza? ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué se espera con este sistema y con la formulación de proyectos? Es que exista capacidad en los funcionarios de planear en la inversión y el desarrollo. Se aplica el ciclo de proyectos. El ciclo de proyectos es inversión, preinversión y posinversión, que lo vamos a ver dentro de unos minutos. Y optimizar los recursos públicos. ¿Cómo se hace eso para que se instrumentalice, se lleve adelante? Tengo que utilizar determinados instrumentos. ¿Cuáles son? El banco de proyectos, conocer y aplicar el ciclo de proyecto que se llama fase de inversión, la declaración de viabilidad, que es el informe que declara que el proyecto puede ejecutarse, tener una mirada de programación multianual, cuáles son los recursos que requieren en los próximos años, hacer un seguimiento y evaluación ex post y el programa de inversión
y conglomerados. ¿Qué cosa es el banco de proyectos? Muy rápido. El banco de proyectos es un aplicativo informático que se ve los proyectos en tiempo real y que cualquier ciudadano lo puede ver. Todos los proyectos se ve en qué fase se encuentra: inversión, evaluación, ejecución o cierre. Y esto se ve muy fácil, tiene su contraseña los responsables de las oficinas de proyectos, de las oficinas que formulan los proyectos, y todos los estudios se cuelgan, es decir, todos los estudios de formulados y aprobados y los informes respectivos están colgados en la web. Entonces es transparencia total de la inversión pública, y esto ayuda a que iniciativas interesantes se puedan utilizar por otros gobiernos locales. Un aspecto importante que tienen que conocer lo que formulan proyectos es el ciclo de proyectos, es decir, la preinversión. Los estudios que uno va a formular tienen que estar vinculados al plan de desarrollo y vinculados a la programación multianual de inversión, de tal forma de tener una cartera. La segunda fase de la inversión, es decir, ejecuto los proyectos. Para eso tengo que elaborar el expediente técnico, tengo que realizar las licitaciones y las contrataciones, y la posinversión para ver cuáles son los resultados. Todo eso tiene que conocer un gestor público, alguien que está vinculado a la inversión pública, ¿no es cierto? Y en ese ciclo de proyectos intervienen otros sistemas administrativos, como ustedes pueden ver en la parte de abajo y la diapositiva. Interviene contratación y adquisiciones, interviene presupuesto público, interviene la organización de servir a través de recursos humanos, y se tiene que hacer el seguimiento. Entonces, la inversión pública vincula otros sistemas administrativos, y muchas veces algunas de nuestras autoridades políticas no conocen este proceso, y entonces dice: la inversión pública me traba, el SNIP me traba el proyecto, y el SNIP solamente tiene competencia y atribuciones a la preinversión, no tiene competencias a la inversión, porque ahí intervienen los otros sistemas administrativos. Entonces lo que se tiene que hacer es coordinar con los otros sistemas para que esto se lleve adelante, estos proyectos. Entonces, y eso es parte de las funciones que la Dirección de Inversión Pública está coordinando. ¿Cómo se da la viabilidad de los proyectos? Este es el documento que dice: está listo para que se ejecute. Por lo tanto, tiene que ser rentable, tiene que ser sostenible y tiene que ser compatible con la política pública. Tiene que cumplir un conjunto de parámetros y normas que dice el SNIP. No tienes que fraccionar el proyecto, tiene que ser de acuerdo a tu competencia, tienes que cumplir los parámetros de acuerdo a los formularios, y tienes plazos de aprobación. Los proyectos tienen plazos, es decir, estos días hábiles para un PYME menor, que son pequeños proyectos menos de 1.000.000 de soles, 1.200.000 soles, máximo 10 días para evaluar la OPI, que se encuentran en las regiones y en los gobiernos locales y en los ministerios. Inversión pública a través del MEF, estos proyectos no los revisa porque no llegan ahí. Y en perfil y factibilidad tienes plazos, ¿no? El perfil es hasta 20 millones de soles, ¿no? Entonces, y se ha actualizado en el último año, que es ahora 20 millones de soles, y los proyectos de factibilidad más de 20 millones de soles, que también se ha actualizado. Ahí en la diapositiva se quedó con 10 millones, pero ahora es 20 millones de soles, y tienes un plazo máximo de 40 días para declarar viable. Entonces, como dije anteriormente, ¿cuáles son esos criterios básicos y fundamentales que tiene que tener un proyecto? Primero, que tiene que dar beneficios a la sociedad, es decir, los beneficios tienen que ser mayormente que los costos. Esto lo vamos a ver con detalle en el módulo de evaluación cuando estemos en los respectivos lugares de la capacitación de proyectos. ¿Qué tiene que ser sostenible? Es decir, que los proyectos tienen que manejarse sosteniblemente en el tiempo. Garantízame que va a funcionar el proyecto en los próximos años. Y de acuerdo a las prioridades, no podemos financiar proyectos en los cuales no sean prioritarios, que no solucionen las brechas, que no solucionen las necesidades. Con todo esto, entonces, el proyecto se declara viable. Para que se puedan implementar y llevar adelante, el sistema desarrollado instrumentos metodológicos. Hay 88 instrumentos metodológicos de todo tipo, para la formulación de proyectos, para la evaluación de proyectos, por cada tipología. Todo eso está colgado en la web, lo puede bajar cualquier interesado, el que va a formular proyectos, el que va a evaluar proyectos, y nosotros, como a nivel latinoamericano, somos un país referente en términos metodológicos. Muchas de nuestras guías lo utilizan 8 países. Entonces, esto es un elemento fundamental. Otro elemento que tiene que tenerse en cuenta es la programación multianual de inversiones. Mis proyectos que formulo en los próximos años los tengo que programar, y para eso tengo que ver cuáles son los recursos presupuestales que programan. Lo interesante es que en los últimos años tenemos más recursos para inversión. Hemos pasado
pasado del presupuesto público, que en los primeros años, que era alrededor del 10% en los primeros años, fíjense, la inversión en los primeros años pasaban entre 3.000 a 10.000 millones de soles, para tener ahora entre 30.000 a cerca de 40.000 millones de soles. Es decir, el presupuesto de inversión pública sobre el presupuesto es alrededor del 30%. Entonces, y eso está previsto también en el programa multianual para los próximos años, ese monto alrededor del 30% del presupuesto público y que representa alrededor del 6% del PBI. Entonces la pregunta es, ¿el SNIP cómo ha funcionado? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué nos dicen los indicadores? Los indicadores nos dicen que en los últimos años tenemos una cartera tremenda de proyectos. Se han declarado viables en promedio por alrededor de 70.000 millones de soles, cuando en los últimos años era un poco menor. Entonces, ¿quiénes han declarado mayor cantidad de proyectos? Los gobiernos locales. Ustedes pueden ver ahí en la cifra impresionante cómo crece la evolución de los gobiernos locales, sobre todo a partir de los últimos años, porque se dio instrumentos metodológicos, se dio asistencia técnica, se tuvo una mirada más proactiva, se dio acciones específicas y entonces los resultados son eso. Entonces, cuando uno critica el SNIP, uno tiene que conocer la información. Si los proyectos estuvieran decayendo, si no hubiera cartera, estuvieran estancados y decreciendo, uno pudiera decir, indudablemente hay que hacer mejoras, ajustes, automatizar, precisar, focalizar, eso es lo que tiene que hacerse. Pero los datos lo que nos dicen, el problema no está ahí, el problema está en la ejecución. Entonces, pero también para ser objetivo, la ejecución en los últimos años se ha incrementado, no con la velocidad importante que ha debido seguir creciendo, sobre todo en los últimos 2 años, donde ha disminuido en el 2015 con respecto al 2014, es porque en el 2015 hay cambio de gestión. Cuando hay cambios de gestión, tanto en el 2011 como en el 2015, que hay cambio de gobiernos regionales y también gobierno nacional, la inversión pública disminuye porque cambian las autoridades, cambian los funcionarios. Entonces, eso en términos de desarrollo y crecimiento en un país no es bueno. Es preferible buscar los mejores mecanismos para que no decaiga, porque al final eso repercute en bienes y servicios que no se hacen a tiempo a los ciudadanos. Un aspecto importante es la ejecución, la eficiencia de esta ejecución. Hasta el 2008 este era alrededor del 50%. Con el presidente García, a partir del 2009, tomó muy en cuenta esto en la presidencia del Consejo de Ministros y esto se ha venido incrementando progresivamente hasta la fecha, que es alrededor del 81%. Es decir, existe todavía baja ejecución, pero no es dramática, ¿no? Probablemente quizás si uno lo ve por cada región, probablemente eso está ocurriendo. Pero en términos globales uno ve un crecimiento progresivo en la ejecución. Entonces, ¿cómo la inversión pública se implementa? A través de un proyecto. ¿Un proyecto qué cosa es? Es parte de una estrategia del desarrollo. Es decir, me debe solucionar los problemas de la gente y me debe generar beneficios. ¿Cómo se mide ese? A través del ingreso per cápita de la población. Es decir, un proyecto interviene y el ingreso per cápita, por decir, es de $1.000, cuando termina el proyecto debe ser de 3.000 o 4.000 dólares. El conjunto de proyectos es parte del desarrollo. Entonces, si sumo el conjunto de programas y proyectos en el largo plazo, me debe contribuir al crecimiento económico. ¿Cuáles son las variables que tiene un proyecto de inversión pública? 3 variables. ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué tiempo lo realizo? ¿Y cuáles son los costos? Entonces, con esos elementos yo puedo implementar los proyectos y ese es el concepto que utiliza la inversión pública. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión pública? Dice, es una intervención limitada en el tiempo, comienza y termina, utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear ciertas naturalezas, ciertos principios. ¿Cuáles son? Crear el servicio, ampliar el servicio, mejorar el servicio, recuperar el servicio de una entidad productora de bienes y servicios, que me deben generar beneficios y que se programan en un ejercicio presupuestal. Entonces, detalladamente, ustedes pueden ver en la lámina qué cosa es crear. Es cuando el servicio no existe, entonces creo el servicio. Instalo, construyo la carretera, el colegio, el hospital, porque no existe el servicio. Si existe el servicio y no llega a los demás beneficiarios, a la demás población, amplío el servicio de tal forma que llegue con mayor dimensiones, mayores coberturas. Si el servicio funciona pero no es de calidad, entonces, ¿qué tengo que hacer ese servicio? Mejorar el servicio de acuerdo a un estándar técnico que sea de calidad, es decir, me brinde el mejor servicio a los ciudadanos. Y ese es uno de los objetivos. No solamente tengo que ser infraestructura, sino el servicio tiene que ser calidad para que me cambie los indicadores que tiene nuestro país. Cuando un servicio se ve interrumpido por un evento climático, un evento inesperado, es decir, el proyecto se corta, el servicio se corta, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se rehabilita el servicio o se reconstruye el servicio de acuerdo a parámetros que el sistema ha desarrollado. Y por último, ¿qué es lo que nos interesa fundamentalmente? Es que la inversión pública contribuya al crecimiento económico de nuestro país y desearíamos que en los próximos años seamos países como
una mirada como Chile, como Australia, como Singapur, como Corea, que países en la década del 50 y en la década del 60 estábamos iguales que ellos, pero aplicaron políticas públicas de largo plazo con la inversión pública como aliados de ese crecimiento. Son países que tienen niveles de ingreso per cápita mucho más significativo de entre $1.000 por adelante. Nuestro país está en ese proceso, estamos con cerca de 8.000 cerca de 8.000 dólares de ingreso per cápita, y eso es lo que buscamos con el desarrollo. Es decir, que el sistema de inversión pública contribuye al crecimiento económico mediante la formulación de buenos proyectos de inversión y que tengan su impacto respectivo. Muchas gracias.